¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces a las personas que te rodean? La mayoría de nosotros confiamos en las apariencias, en las palabras que dicen, en su comportamiento superficial. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una fórmula silenciosa, una manera sutil pero poderosa, de descubrir quiénes son en realidad? Una técnica que puede revelar el verdadero carácter de alguien sin que ellos siquiera lo sepan. La idea puede parecer sacada de una novela de misterio, pero en realidad, está basada en las profundidades del psicoanálisis y en las enseñanzas de uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, Sigmund Freud. Si disfrutas de historias donde el misterio se entrelaza con la ciencia, si te fascina entender las capas ocultas de la mente humana, entonces este video es para ti. Pero primero, si te gusta lo que escuchas, no olvides darle like y apoyar este canal, porque lo que te voy a revelar podría cambiar tu forma de entender a las personas para siempre. Ahora, imagina que conoces a alguien y, en un primer momento, parece amable, confiable. Sin embargo, hay pequeños signos que pasan desapercibidos, pero que en realidad hablan con mayor claridad que las palabras. Freud, en su vasta investigación, encontró que ciertos comportamientos silenciosos y gestos involuntarios pueden ser ventanas al alma. La fórmula silenciosa, esa que pocos conocen, consiste en observar cómo reacciona una persona en situaciones de estrés, duda o vulnerabilidad. Es en esos momentos donde el carácter verdadero aflora sin filtros, revelando quiénes son en realidad. En la práctica, esta técnica requiere paciencia y una atención aguda. No basta con mirar, hay que escuchar con atención, notar los detalles que las palabras ocultan. ¿Cómo se comportan sus manos cuando creen que nadie los observa? ¿Qué pasa con su expresión facial en momentos de tensión? ¿Y en qué momento muestran sinceridad, incluso en un pequeño gesto que parece insignificante? Freud sugirió que la clave está en los gestos involuntarios, en las microexpresiones que delatan emociones ocultas. Esas pequeñas muestras de nerviosismo, duda o inseguridad, son como pistas en un rompecabezas que revela la verdadera esencia del ser. Entender esta fórmula silenciosa no solo te da una ventaja en las relaciones personales, sino que también te abre los ojos a una realidad mucho más profunda. Te permite detectar si alguien es sincero, manipulador o inseguro, simplemente prestando atención a esos detalles invisibles a simple vista. La próxima vez que interactúes con alguien, recuerda que lo que muestran en palabras puede ser solo la superficie. La verdadera historia está en cómo se comportan cuando creen que nadie los está mirando. Y esa, precisamente, es la clave para revelar su carácter auténtico, según Freud. Imagina una tarde cualquiera en un pequeño café en el corazón de la ciudad. Allí, sentado en una mesa junto a la ventana, está Juan, un hombre que aparenta ser seguro, cordial y confiable. Lo conoces desde hace años, y siempre ha sido alguien en quien confías. Pero hoy, algo en su comportamiento llama tu atención de manera diferente. Mientras comparte una conversación aparentemente trivial, sus manos tiemblan ligeramente, y en su rostro se asoma una expresión de incomodidad que no encaja con su actitud habitual. Es un pequeño gesto, una microexpresión que pasa desapercibida para la mayoría, pero tú, que conoces la importancia de los detalles, notas esa pequeña vibración en su mandíbula y esa mirada que se desvía rápidamente cuando alguien le hace una pregunta incómoda. En ese instante, sientes que hay algo más debajo de su sonrisa amable, algo que no quiere mostrar. La tensión en su cuerpo, ese ligero sudor en su frente, y la manera en que evita el contacto visual, son señales que despiertan tu curiosidad y, quizás, cierta preocupación. Porque en ese momento, comprendes que ese simple gesto, esa microexpresión, es solo la superficie de una historia más profunda. Es la primera pista de que, quizás, Juan está ocultando algo, o que en su interior hay una lucha que no ha sabido gestionar. La escena se vuelve aún más reveladora cuando, en un momento de distracción, su mano se acerca a su taza con una rapidez nerviosa, un movimiento involuntario que delata inseguridad. En ese pequeño acto, hay toda una historia de inseguridades, miedos o conflictos internos que él mismo quizás desconoce, pero que su cuerpo revela sin palabras. Este encuentro cotidiano,
aparentemente inofensivo, ejemplifica cómo los signos silenciosos son la clave para entender quién realmente es alguien. Es en estos detalles donde Freud nos invita a mirar más allá de las palabras, a escuchar lo que no se dice y a interpretar esas pequeñas señales que, en silencio, revelan la verdadera naturaleza del carácter. Y tú, en medio de esa escena, te preguntas, ¿cuántas veces hemos pasado por alto estas señales sin darnos cuenta? ¿Cuántas verdades permanecen ocultas en gestos insignificantes? La respuesta a esas preguntas puede cambiar la forma en que conoces a quienes te rodean, si sabes dónde y cómo mirar. Para entender cómo esos pequeños gestos y microexpresiones pueden revelar la verdadera naturaleza de una persona, es importante apoyarse en la ciencia y en las teorías de la psicología. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, fue uno de los primeros en señalar que nuestro comportamiento consciente no es más que la punta del iceberg. La mayor parte de nuestra personalidad, emociones y conflictos internos se ocultan en nuestro subconsciente, y solo se manifiestan en pequeños detalles que la mente consciente no controla. La ciencia moderna ha confirmado esta idea a través de estudios en neurociencia y psicología social, demostrando que ciertos movimientos involuntarios, microexpresiones y reacciones fisiológicas son indicadores fiables de las emociones reales que una persona intenta esconder. La psicóloga Paul Ekman, uno de los grandes referentes en el estudio de las microexpresiones, ha demostrado que estas expresiones faciales, que duran solo una fracción de segundo, pueden delatar sentimientos como la mentira, la tristeza, la ira o el miedo con una precisión sorprendente. Es decir, nuestro cuerpo habla por nosotros, incluso cuando queremos engañarnos a nosotros mismos o a los demás. Freud, en su análisis, sostenía que cada acción, cada gesto, cada respuesta involuntaria, es una pista que nos acerca a comprender el carácter profundo de alguien. La filosofía también aporta su visión. En la tradición estoica, por ejemplo, se habla de la importancia de la autoconciencia y la atención plena para entender y gobernar nuestras emociones, porque solo desde esa comprensión podemos distinguir lo auténtico de lo fingido. Al simplificarlo, podemos decir que la mayoría de las personas llevan una máscara social, un disfraz que ocultan sus inseguridades, miedos o deseos ocultos, y que solo en momentos de vulnerabilidad, cuando el cuerpo no puede mentir, se revelan esas verdades. La verdadera dificultad y el riesgo mayor radican en que, si aprendemos a interpretar estos signos silenciosos, también podemos ser vulnerables a la manipulación y al engaño. Porque las personas que saben que se fijan en sus gestos pueden, conscientemente o inconscientemente, controlar sus expresiones para ocultar lo que no desean mostrar. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad puede convertirse en una herramienta poderosa para entender quiénes son en realidad, si estamos dispuestos a aprender a leer esas señales. La ciencia, la psicología y la filosofía nos ofrecen una llave, pero el uso de esa llave requiere sensibilidad, ética y un profundo respeto por la privacidad y la dignidad del otro. En el contexto de la sociedad moderna, la capacidad de leer los gestos silenciosos y las microexpresiones no solo tiene un valor personal, sino que se convierte en una herramienta de poder y control que puede definir relaciones, alianzas e incluso destinos. La lucha por entender quién está diciendo la verdad y quién oculta sus verdaderas intenciones se extiende mucho más allá de las interacciones individuales. Es un conflicto que refleja las tensiones profundas en la estructura social, donde la apariencia y la realidad a menudo están en guerra constante. La sociedad, en su esencia, fomenta la máscara, nos exige que mostremos una cara aceptable, que proyectemos una imagen de confianza, éxito y estabilidad, aunque en nuestro interior reine inseguridad, miedo o manipulación. En ese escenario, la interpretación de los gestos silenciosos se convierte en una especie de guerra invisible, un campo de batalla donde quienes dominan esa lectura pueden ejercer control, manipular opiniones y consolidar poder. La exclusión social, por ejemplo, se puede entender también a través de estos signos. Personas que no encajan en ciertos patrones, que no logran disimular su ansiedad o inseguridad en las microexpresiones, son etiquetadas, marginadas o excluidas. La sociedad, en su afán de mantener un orden, discrimina y separa a quienes no encajan en los moldes aceptados,
Muchas veces sin ni siquiera ser conscientes de que esas señales silenciosas son la clave para entender quién está en realidad a su lado. Este patrón no es aleatorio ni aislado, es parte de un sistema más complejo donde la superficialidad y la apariencia se valoran por encima de la autenticidad. La confianza, en este escenario, se vuelve un lujo y la vigilancia constante una necesidad. La amenaza de ser engañado, manipulado o traicionado se vuelve una constante en la vida social, generando un clima de desconfianza generalizada. Se crea así una cultura donde la apariencia puede ser cuidadosamente controlada y donde las microexpresiones y gestos involuntarios se convierten en las únicas pistas sinceras sobre la verdadera naturaleza de las personas. La clasificación social, en definitiva, se apoya en esta capacidad de leer esas señales silenciosas, diferenciando a los sinceros de los falsos, a los líderes de los manipuladores, a los valientes de los cobardes. Esta dinámica refuerza una separación aún más profunda, entre quienes tienen la habilidad de interpretar esas señales y quienes permanecen en la ignorancia, sin poder defenderse o entender la realidad oculta tras las máscaras. La lucha por controlar la narrativa social, por definir quién es quién, se convierte en un juego de espejos donde la verdadera confianza solo puede surgir si uno aprende a escuchar y a leer en silencio. Así, la sociedad moderna no solo es un reflejo de individuos, sino un entramado complejo donde la capacidad de interpretar gestos silenciosos determina quién tiene poder y quién queda excluido. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de persona eres en el fondo? La capacidad de leer las señales silenciosas no solo revela a los demás, sino que también puede ayudarte a entenderte a ti mismo. Para facilitar esa introspección, aquí te presento diferentes categorías de perfiles que, al identificarlos, te permitirán comprender mejor cómo actúas y cómo puedes ser percibido por otros. Pero atención, cada uno de estos perfiles trae consigo ciertos riesgos y peligros si no se manejan con conciencia y ética. Toma nota y reflexiona sobre cuál de estos perfiles te describe mejor. Primero, está el observador. Eres alguien que presta atención a los detalles invisibles, a las microexpresiones y gestos involuntarios de los demás. Tiendes a ser cauteloso, a analizar cada movimiento y a interpretar las señales silenciosas con precisión. Esto te convierte en un excelente lector de personas, pero también puede hacer que te vuelvas excesivamente suspicaz o desconfiado. El riesgo aquí es que esa constante vigilancia puede generar desconfianza hacia todos, incluso hacia quienes realmente son sinceros, y puede aislarte socialmente. Además, existe el peligro de que confundas una señal normal con una mentira o engaño, llevándote a malinterpretaciones que perjudican tus relaciones. Luego está el manipulador. Tú sabes cómo usar esas microexpresiones y gestos en tu propio beneficio, controlando intencionadamente tus señales silenciosas para engañar o manipular a otros. Eres astuto, estratégico y muy consciente del poder que tiene la lectura silenciosa. Sin embargo, este perfil es peligroso porque puede convertirte en alguien insincero, que oculta sus verdaderas intenciones y que puede dañar a quienes confían en ti. La manipulación de las señales no siempre es ética, y en el largo plazo, puede destruir relaciones y tu propia integridad si no tienes control sobre esas habilidades. El inseguro se caracteriza por mostrar constantemente signos de nerviosismo, duda o inseguridad en su comportamiento silencioso. No suele esconder sus miedos, y sus microexpresiones delatan su vulnerabilidad interna. Aunque esto puede generar empatía, también te expone a ser víctima de manipulaciones o abusos, porque los demás pueden percibirte como débil y aprovecharse de tu confianza o sencillez. La mayor dificultad aquí es que esa inseguridad puede alimentar un círculo vicioso, donde la propia duda te impide avanzar o confiar en quienes te rodean. Por otro lado, está el sincero. Eres alguien que, en general, muestra coherencia entre lo que piensas y lo que expresas en tus microexpresiones y gestos. La autenticidad es tu bandera, y la confianza en tus señales silenciosas te permite construir relaciones sinceras. Pero cuidado, esa transparencia puede ser utilizada en tu contra por quienes saben leer esas señales y las usan para manipularte o engañarte. La vulnerabilidad de ser demasiado abierto también puede convertirte en un objetivo para aquellos que prefieren las apariencias y las máscaras sociales.
Finalmente, encontramos el desconfiado. Tiendes a sospechar de las intenciones de los demás, analizando constantemente sus gestos para detectar posibles engaños. Tu mentalidad es escéptica, y eso puede ser una ventaja en algunos contextos, pero también te aísla y dificulta que formes vínculos profundos. La desconfianza excesiva puede hacer que interpretes cualquier señal como una mentira, incluso cuando no lo es, y eso puede crear un clima de tensión constante en tus relaciones personales. ¿Con cuál de estos perfiles te identificas más? Reconocer tu tipo es solo el primer paso. Cada uno de estos perfiles lleva implícitos riesgos y peligros que debes conocer. La vigilancia constante, el engaño, la inseguridad, la transparencia o la desconfianza, cada uno puede convertirse en una trampa si no se manejan con ética y autoconciencia. La verdadera habilidad está en aprender a interpretar las señales sin caer en los extremos y en protegerte sin perder tu humanidad. Porque, en definitiva, el conocimiento de estas categorías puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo si caes en la trampa de la manipulación o la paranoia. Imagina por un momento que tienes en tus manos una llave que puede abrir las puertas del alma de las personas que te rodean. Con esa llave, puedes distinguir quiénes son realmente, quiénes manipulan, quiénes mienten y quiénes son sinceros. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma llave se convierte en una carga? La capacidad de leer y entender esas señales silenciosas puede ser tanto un don como una maldición. Es una herramienta poderosa que, si se utiliza con ética y sabiduría, puede salvar relaciones, evitar traiciones y protegerte de engaños peligrosos. Sin embargo, si caes en la tentación de usarla sin control, puede convertirse en una fuente de paranoia, desconfianza constante y aislamiento. La dualidad de esta habilidad es tan evidente como peligrosa. Es un regalo que puede protegerte, pero también puede destruirte si no sabes cuándo y cómo usarlo. La tensión aumenta cuando comprendes que en un mundo lleno de máscaras y apariencias, la capacidad de leer esas microexpresiones y gestos involuntarios se vuelve casi una necesidad para sobrevivir. La sociedad misma se vuelve un campo minado, donde cada interacción puede esconder secretos, engaños o traiciones. La revelación de la verdadera naturaleza de alguien puede ser la diferencia entre un vínculo duradero y una traición devastadora. Pero al mismo tiempo, esa misma revelación puede arruinar relaciones valiosas, crear desconfianza y convertirte en alguien paranoico, incapaz de confiar en nadie. La gravedad de esta situación se intensifica cuando te das cuenta de que esas señales silenciosas, si no se interpretan correctamente, pueden llevarte a conclusiones erróneas, a prejuicios injustos o incluso a la manipulación. La capacidad de distinguir la verdad en ese mar de apariencias es, por tanto, una responsabilidad enorme. La necesidad de una solución surge naturalmente. ¿Cómo podemos aprender a manejar esta doble cara de la interpretación silenciosa sin caer en sus peligros? La respuesta está en un método que combina autoconciencia, ética y precisión. La verdadera maestría radica en entender que la interpretación de las señales silenciosas no debe ser una herramienta para juzgar, sino un medio para entender, proteger y actuar con sabiduría. Solo así podrás aprovechar el regalo sin que se convierta en una maldición. Porque, en última instancia, la clave no está solo en aprender a leer a los demás, sino en aprender a conocerte a ti mismo, en gestionar esa información con responsabilidad y en mantener siempre el equilibrio entre la percepción y la empatía. Solo así podrás navegar en este mundo de máscaras y silencios sin perderte en la oscuridad de la desconfianza. La verdadera fuerza reside en la sabiduría para discernir qué señales seguir, cuáles ignorar y cuándo es mejor guardar silencio. Primero, necesitas aprender a observar con paciencia y atención. La mayoría de las personas están acostumbradas a esconder sus verdaderas emociones y pensamientos detrás de una fachada controlada, por lo que para captar esas señales silenciosas debes dedicar tiempo y concentración. Esto significa prestar atención a microexpresiones faciales, movimientos involuntarios de las manos, cambios en la postura y pequeños gestos que parecen insignificantes pero que, en realidad, revelan un mundo interior oculto. La clave es no apresurarte a sacar conclusiones inmediatas, sino registrar esas señales con calma y sin prejuicios.
Cuando alguien está nervioso, por ejemplo, puede apretar los labios, evitar el contacto visual o jugar con objetos en sus manos. Estas acciones, aunque sutiles, indican incomodidad o desacuerdo. La observación constante en diferentes contextos te permitirá distinguir patrones y entender cuando esas señales son auténticas o solo una máscara social. Además, es fundamental aprender a gestionar tus propias emociones, ya que el estrés o la ansiedad pueden nublar tu percepción, llevándote a interpretaciones erróneas. La autoconciencia y la calma son herramientas esenciales en este paso inicial, porque solo con ellas podrás diferenciar con precisión lo que alguien realmente siente o piensa, en lugar de lo que quiere aparentar. Esta fase requiere práctica y paciencia, pero sentará la base para avanzar hacia una interpretación más efectiva de las señales silenciosas. Luego, necesitas analizar el contexto en el que ocurren esas señales. No basta con notar un microgesto aislado, debes entender las circunstancias que rodean esa acción. Por ejemplo, si en una reunión una persona se muestra nerviosa al hablar de un tema específico, puede ser simplemente por inseguridad, o quizás esté ocultando una verdad que no quiere revelar. La clave en este paso es relacionar las microexpresiones y gestos con las palabras, el tono de voz y la situación general. Esto requiere que desarrolles una sensibilidad para captar las discrepancias entre lo que alguien dice y lo que realmente siente, lo que en psicología se conoce como incongruencia. La historia y las experiencias previas también juegan un papel importante. Si sabes que alguien ha tenido conflictos similares o antecedentes que puedan influir en su comportamiento, podrás interpretar mejor esas señales. Es en este proceso que debes poner en práctica tu juicio crítico y tu empatía, para evitar caer en conclusiones precipitadas o prejuicios. La interpretación contextual te ayudará a distinguir cuando alguien está siendo honesto y cuando, por el contrario, está intentando engañar o esconder la verdad. Solo así podrás avanzar con mayor precisión hacia la comprensión real del carácter de esa persona. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. La siguiente fase es aún más importante y te permitirá perfeccionar tu habilidad para interpretar esas señales silenciosas de manera efectiva y ética. El siguiente paso consiste en desarrollar una estrategia para responder de manera adecuada según lo que hayas percibido. Aquí, necesitas establecer límites claros y mantener una actitud de curiosidad, no de juicio. Cuando detectes una señal que podría indicar una mentira o una vulnerabilidad, en lugar de confrontar directamente, debes formular preguntas abiertas y neutras que permitan a la otra persona expresarse con libertad. Por ejemplo, si notas que alguien evita un tema delicado, en lugar de insistir, puedes decir, ¿puedes contarme más sobre eso, o cómo te sientes respecto a esa situación? De esta forma, invitas a la persona a revelar más sin sentirse acorralada, lo que puede disminuir su nivel de estrés y facilitar una comunicación más sincera. Además, es importante que mantengas una postura empática, mostrando comprensión y respeto, incluso si percibes una mentira o una actitud defensiva. Esto ayuda a crear un ambiente de confianza donde la otra persona se sienta segura para abrirse. La clave en este paso es ser paciente y consistente, permitiendo que las señales silenciosas te guíen sin presionar. La práctica constante en diferentes situaciones te permitirá perfeccionar esta técnica y convertirla en un recurso natural para entender mejor a quienes te rodean, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. Recuerda que, como en cualquier método, la experiencia es fundamental. Un ejemplo histórico que ilustra la importancia de esta técnica es el caso de los interrogatorios a figuras sospechosas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos interrogados mostraban microexpresiones de nerviosismo o incongruencias en sus respuestas que, interpretadas correctamente, ayudaron a descubrir verdades ocultas. La historia está llena de ejemplos donde la percepción silenciosa fue clave para revelar la verdadera naturaleza de las personas, pero también de fracasos cuando esas señales fueron malinterpretadas. La diferencia radica en la formación y en la paciencia para entender esos gestos en su contexto. Solo así podrás aplicar esta fórmula silenciosa con éxito y, quizás, evitar desastres o traiciones en tu vida personal y profesional.
Para entender la importancia de dominar esta fórmula silenciosa, es fundamental reflexionar sobre ejemplos históricos que ilustran tanto el éxito como el fracaso en la interpretación de esas señales invisibles. La diferencia radica en la habilidad, la experiencia y la sensibilidad para captar esas microexpresiones y gestos involuntarios en su contexto adecuado. Un ejemplo clásico de éxito proviene del trabajo del reconocido psicólogo y psiquiatra Carl Jung, quien, a lo largo de su carrera, logró detectar incongruencias en las respuestas de sus pacientes que otros no percibían. Jung no solo se basaba en las palabras que decían, sino en las pequeñas expresiones faciales, en la tensión de sus músculos faciales y en los cambios sutiles en su respiración. Gracias a su aguda observación, pudo entender que muchos de sus pacientes estaban ocultando heridas profundas o conflictos internos que no querían admitir abiertamente. La precisión de su técnica le permitió guiarlos hacia la sanación y el autoconocimiento, demostrando que esa habilidad puede ser una herramienta poderosa y transformadora cuando se aplica con ética y paciencia. Por otro lado, tenemos ejemplos de fracasos que sirven como advertencias. Durante la Guerra Fría, muchos interrogadores en ambos lados del conflicto intentaron descifrar las mentiras y verdades ocultas en las respuestas de sospechosos, pero sin la formación adecuada y sin comprender el contexto psicológico, sus interpretaciones fueron erróneas. La historia está repleta de casos en los que las señales silenciosas fueron malinterpretadas, llevando a conclusiones equivocadas que costaron vidas, recursos y confianza. Un ejemplo famoso es el de los interrogatorios en la Guerra de Vietnam, donde soldados y agentes de inteligencia confiaron demasiado en la lectura superficial de microgestos y expresiones, sin considerar los factores culturales o individuales que influían en esas señales. La consecuencia fue que muchas verdades importantes quedaron ocultas, mientras que los interrogados lograron engañar y manipular a sus interlocutores, aprovechando la falta de precisión en la interpretación. Estos ejemplos sirven como espejos que reflejan la importancia de la formación, la paciencia y la ética en la interpretación de los gestos silenciosos. La autoridad en este campo, como Freud o Jung, enfatizaba que solo mediante la práctica constante y la comprensión profunda del comportamiento humano se puede lograr un verdadero dominio. La diferencia entre el éxito y el fracaso no solo radica en la percepción, sino también en la capacidad de contextualizar esas señales, en la inteligencia emocional y en la sensibilidad para entender que cada gesto o microexpresión tiene un significado particular en un momento dado. Este contraste entre ejemplos históricos y figuras reconocidas nos lleva a un punto personal. En nuestra propia vida, todos enfrentamos situaciones donde la interpretación errónea puede tener consecuencias graves. La historia de estos personajes nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino en el aprendizaje de esta técnica. La buena noticia es que, con dedicación y autoconciencia, podemos convertir la observación en una herramienta confiable para protegernos, entender mejor a los demás y tomar decisiones más informadas. La diferencia entre fracasar o triunfar radica en la voluntad de aprender, en la humildad para reconocer nuestras limitaciones y en la disciplina para perfeccionar esta fórmula silenciosa. Solo así podremos transformar una habilidad en un verdadero arte que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida, guiándonos en un mundo lleno de máscaras y silencios. A lo largo de mi vida, he aprendido que muy pocas personas realmente comprenden el poder de esas señales silenciosas. La mayoría vive en un mundo donde las palabras y las apariencias parecen ser suficientes para entender a los demás, pero en realidad, esa es solo la superficie. La verdad profunda de alguien, esa que revela quién realmente es, se encuentra en esos gestos involuntarios, en esas microexpresiones que pasan desapercibidas para la mayoría. Solo unos pocos, aquellos que han dedicado tiempo y corazón a estudiar el comportamiento humano, logran interpretar esas señales con precisión. Y entre esos pocos, hay una comunidad, un grupo selecto que comparte esta sensibilidad, esa capacidad de leer más allá del velo superficial, que comprende que en esas sombras silenciosas se esconde la verdadera esencia de las personas. Es un grupo de almas que, como tú y como yo, ha decidido ir más allá de las palabras y las máscaras sociales, que ha decidido entender que en realidad nadie es solo lo que dice ser. La conexión que se forma entre quienes dominamos esta técnica va más allá de la simple observación.
Es un lazo emocional, una empatía profunda que nos une en la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Porque, en el fondo, todos buscamos ser comprendidos, aceptados y confiados. Pero, para ello, primero debemos aprender a ver con claridad, a escuchar con atención y a interpretar con responsabilidad. En este camino, descubrimos que no estamos solos, que no somos los únicos que ven más allá de lo evidente, y esa sensación de pertenencia nos fortalece. Nos une en una comunidad que valora la sinceridad y la honestidad, que desconfía de las apariencias vacías y que busca entender la complejidad humana en su totalidad. Esa comunidad, esa hermandad de observadores, es un refugio en un mundo donde las mentiras y las falsas apariencias son moneda corriente. Al formar parte de ella, no solo adquirimos una habilidad, sino que también encontramos un sentido de propósito y de conexión con otros que comparten nuestra visión. Nos apoyamos mutuamente en la práctica, en el aprendizaje constante y en la ética de usar esa capacidad con respeto y responsabilidad. Porque, en realidad, esta técnica no es solo un método para detectar mentiras o engaños, sino una forma de acercarnos a la verdadera naturaleza del ser humano, de entender sus miedos, sus inseguridades y su vulnerabilidad. Nos ayuda a construir relaciones más sinceras, a evitar malentendidos y a proteger lo que realmente importa, la confianza y la honestidad. Y, en ese proceso, descubrimos que no somos tan diferentes. Que todos buscamos la verdad, la autenticidad y la conexión genuina. La comunidad que hemos formado se convierte en un faro en medio de un mundo lleno de máscaras, un recordatorio de que, aunque pocos entienden esta fórmula silenciosa, aquellos que sí lo hacen, estamos unidos por un propósito mayor. Para finalizar, te invito a que te unas a nosotros en esta travesía. Porque solo en la unión y en la comprensión mutua encontraremos la fuerza para transformar ese conocimiento en una herramienta que nos acerque a la auténtica humanidad de los demás y, también, de nosotros mismos. Solo así podremos construir relaciones más profundas, más sinceras y más humanas. Y recuerda, en el silencio, en esas pequeñas señales, se esconde la verdad que todos anhelamos descubrir. Al cerrar este ciclo, quiero que regreses mentalmente a aquella historia que abrió esta reflexión, aquel encuentro en el café donde Juan, aparentemente confiado, mostró signos que revelaban su verdadera inquietud y vulnerabilidad. Esa pequeña señal silenciosa, que en su momento pareció insignificante, ahora adquiere un nuevo significado. Porque, después de recorrer estos pasos y entender las etapas de la observación, la interpretación y la conexión emocional, comprendes que esa microexpresión no fue solo un gesto aislado. Fue la clave para entender que, a veces, las apariencias engañan, pero el silencio y los gestos revelan la verdad más profunda. La transformación que experimentaste en esta historia no solo te permite leer a los demás con mayor precisión, sino que también te invita a mirarte a ti mismo con una nueva conciencia. La capacidad de entender esas señales invisibles te lleva a un nivel superior de empatía y autenticidad y te ayuda a establecer relaciones más sinceras, tanto en lo personal como en lo profesional. Este proceso no es solo una técnica, sino un ciclo de crecimiento en el que expandes tu conciencia, reconoces tus propios prejuicios y aprendes a escuchar con el corazón. La clave está en entender que en ese silencio, en esas microexpresiones que parecen tan pequeñas, se esconde una historia que merece ser escuchada y comprendida. Y, si logras dominar esta fórmula, estarás en camino de transformar cada interacción en una oportunidad genuina de conexión y verdad. La historia de Juan, que parecía tan sencilla, se convierte ahora en un espejo de tu propia capacidad para descubrir lo que otros ocultan y, en ese acto, también descubres quién eres en realidad. La mayor enseñanza es que, en el fondo, todos buscamos ser vistos y entendidos en nuestra totalidad, y esa sensibilidad para captar las señales silenciosas es la llave para abrir esa puerta. La verdadera magia radica en tu disposición para aprender, en tu paciencia para practicar y en tu ética para usar esta herramienta con respeto y humildad. Porque, en última instancia, la mayor revelación no solo está en los gestos de los demás, sino en tu propia evolución como observador consciente y empático. La historia que comenzó en un café, con una simple observación, ahora cierra un ciclo de autoconocimiento y comprensión profunda del ser humano.
Y ese ciclo solo acaba de comenzar. La próxima etapa, esa que aún no has explorado, te espera con nuevas revelaciones y mayores descubrimientos. Porque la verdad más importante aún está por venir. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesita escucharla. Tal vez esa persona también esté lista para descubrir el poder silencioso que todos llevamos dentro. Y recuerda, lo más fascinante está aún por llegar. La próxima vez, te llevaré más lejos, hacia los misterios más profundos del alma humana. Porque la mayor verdad, como siempre, está en el silencio.